Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta nueva transmisión. Antes de iniciar con nuestro tema el día de hoy, vamos a orar. Amante Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu paternidad para con cada uno de nosotros, por el regalo de la salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo que has hecho morar en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Salvador, nuestro Libertador, nuestro Redentor. Tú eres nuestro restaurador y nuestro proveedor de todas las necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tú lo has dicho y tú lo harás, Señor. Y gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es nuestra guía, tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y tu palabra junto con tu Espíritu Santo nos dirigen a toda verdad, Señor. Padre, en esta hora venimos dándote gracias por el privilegio que nos das de reunirnos para compartir tu palabra con la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, con su unción rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia, a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo en esta noche y todo el tiempo nos guíe a tu verdad, Señor, abriendo los ojos, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo, Señor, preparando nuestro corazón para que sea como una tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada como semilla y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, en esta hora te damos gracias por anticipado de lo que tú vas a hacer en nuestras vidas a través de tu palabra el día de hoy, Señor. Abre nuestros oídos y que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea solamente para ti, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo y maravilloso día viernes, lleno de las bendiciones del Señor. Y vamos a compartir nuestro estudio de esta noche, que le hemos llamado el carácter de los tiempos por venir. Últimamente la palabra de Dios en el primer libro de Crónicas, en el capítulo número 12 y versículo número 32, nos exhorta a ser entendidos en los tiempos, para saber lo que necesitamos hacer, y no solo nosotros, sino para compartirlo también con nuestros hermanos, para que ellos también estén advertidos, estén sabidos y sepan lo que hay que hacer. Y quiero contarles que desde hace muchísimo tiempo, ya desde hace varios años, el Señor me ha llevado a poner mucha atención en lo que pasa no solamente en el país, sino también en el mundo entero, y poder discernir los tiempos que nos están tocando vivir. Y he visto muchísimo en estos tiempos, principalmente en los últimos meses, una serie de enseñanzas o pronunciamientos o situaciones que primero que nada nos indican muy claramente que nos estamos aproximando a los tiempos finales. Están muy cerca. Y por el otro lado también estoy viendo algún cumplimiento o un cumplimiento de lo que la palabra de Dios también nos advierte que debemos tener cuidado. Y entre ello, en Mateo capítulo 24, versículos del 4 al 5, la palabra de Dios dice: respondiendo Jesús les dijo a sus discípulos: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hoy
Podemos ver si somos acuciosos en leer las noticias, tanto las de los medios oficiales como las de los medios alternativos, y de profundizar un poco en todo lo que está sucediendo. Podemos ver un cumplimiento de este pasaje. Muchos están diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador del mundo, o nosotros somos los salvadores del mundo, y pueden estar engañando a muchas personas. Por ejemplo, he visto o leído acerca del Reset 21, que está promoviendo el nuevo orden mundial. Y por el otro lado también he estado escuchando y leído a la contraparte. Y hay una característica muy parecida en ambos grupos, que ambos están atribuyendo el tener las soluciones para la situación del mundo, y ello va en contra de lo que la palabra de Dios nos está advirtiendo a cada uno de nosotros. Voy a leer 3 escrituras que me van a servir de base para poder compartir con ustedes lo que el día de hoy tengo en mi corazón compartirles. Una de esas escrituras es Mateo 24, versículos del 1 al 31. Este es el plan de Dios para el final de los tiempos. Y dice la palabra en Mateo 24:1: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Notemos 3 cosas ahí, porque hay 3 preguntas en una. Dice: ¿cuándo serán estas cosas?, refiriéndose a la destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Una primera etapa que está hablando del Señor Jesús es: aún no es el fin. Pero sigue y dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Perdón. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera
que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Si vemos en este pasaje, en ningún momento entre el tiempo del fin y el tiempo de aún no es el fin y la venida de Cristo, en ninguna parte aparece que va a haber algún hombre o algún líder mundial o algún gobierno que pueda solucionar el tiempo, la progresión de los tiempos. Más bien lo que nos está diciendo o lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que la progresión de los tiempos cada día van a ir de mal en peor. Tenemos aún no es el fin, principio de dolores, la tribulación, la abominación desoladora, la gran tribulación, y hasta después de la gran tribulación viene Cristo a establecer su reino milenial. Pero la progresión es que cada vez los tiempos van a ir de mal en peor. No se asuste, porque al final vamos a ver cuál es la solución que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero le quiero compartir otras dos escrituras que nos hablan de esa progresión de la maldad en la medida en la cual nosotros nos vamos acercando a los tiempos de la venida de Cristo. En Romanos capítulo número 1, versículos del 18 al 32, encontramos también una progresión de la maldad de la cual nos habla la palabra de Dios. Y dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este es el principio de la escalera de la degradación, y es que la confianza de la humanidad, en lugar de estar puesta en Dios, está puesta en el hombre. Hoy vemos una gran cantidad de ideologías, de corrientes políticas, económicas, sociales, psicológicas, etcétera, donde toda la confianza está puesta en el hombre y no está puesta en Dios. De hecho, el nuevo orden mundial se fundamenta en un humanismo secular ateo. Y miremos lo que sucede después de que el hombre se aparta de Dios y entroniza al ser humano como el Dios de todo lo que existe. Este es un proceso que comenzó en 1968 en la Universidad de París, liderada por un filósofo que se llamó Jean-Paul Sartre, que promulgaba el existencialismo. Pero esto es consecuencia de algo más atrás, de en 1933, cuando se emite el primer manifiesto humanista que claramente dice que el objetivo de ese humanismo secular ateo es una nueva religión que destrone a todas las religiones
que tienen a un Dios sobrenatural como centro, pero apuntaba directamente al judeocristianismo. Y miren lo que dice la palabra a partir de Romanos 1:22, que comienza o que es la consecuencia de ese apartarse de Dios y entronizar al ser humano como el Dios de todo lo que existe. Dice la palabra: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y este complacerse con los que las practican es el último nivel de la escalera de la degradación, de la cual nos habla Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, y es la etapa en la que ya estamos hoy, cuando vemos que en muchos países se están legalizando la ideología de género, el aborto y una serie de cosas que son contrarias a la palabra de Dios también. O sea, ya llegamos al límite, ya llegamos al punto más bajo de esa escalera de la degradación. Pero voy a compartir todavía otra escritura más en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al capítulo 4 versículo 5, que nos habla del carácter de las personas en los últimos tiempos, incluyendo dentro de la iglesia. Y esto es lo peligroso y lo delicado para cada uno de nosotros. Dice la palabra: también debéis saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es decir, estos tiempos, que estamos mucho más cerca del final de los tiempos que nunca antes, son tiempos peligrosos. ¿Por qué razón? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Es decir, aman a Dios, tienen algo de amor a Dios, pero aman más los deleites que a Dios, que tendrán apariencia de piedad, apariencia de religiosos, apariencia de cristianos, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú,
has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. De las tres escrituras que se refieren a los tiempos finales, podemos ver que no hay una mejoría. Media vez se desencadena el programa de los tiempos de Dios. No hay ninguna mejoría, sino hay un empeoramiento gradual. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Por ello, tenemos que tener muchísimo cuidado de no creer en falsos mesías o en falsas soluciones, como que las soluciones pueden venir de algún líder o de algún grupo de líderes o de algún gobierno o grupo de gobiernos, etcétera, porque no va a venir. La solución final la va a dar el Señor Jesucristo al final de la tribulación, cuando venga a derrotar todas esas fuerzas del orden mundial del anticristo y establezca su reino milenial en Jerusalén. Y comience ese reino que será un reino de paz, un reino de bienestar, un reino de bendición, pero cuidémonos de no creer en falsos mesías, en falsos salvadores de la humanidad, porque no los van a ver. No hay ninguna otra solución que los tiempos sigan hasta que sea el tiempo de la venida de Cristo al final de la gran tribulación. Ahora bien, los tiempos van a ser malos para el mundo, pero no tienen que ser malos para usted y para mí, que verdaderamente creemos en Cristo Jesús. Si nosotros estamos verdaderamente tomados de la mano del Señor, si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente estamos permaneciendo en la palabra tal como le aconseja Pablo a Timoteo, no tenemos por qué temer. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro guardador, el Señor es nuestra fortaleza, nuestro escudo. No vamos a ser probados más allá de lo que podamos resistir, y junto con la prueba el Señor nos va a proporcionar la salida. Tenemos el Salmo 91, por ejemplo, que dice que el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente,
será protegido de todos los enemigos, será protegido de pestes, de enemigos, será protegido de toda situación contraria. Entonces, lo que necesitamos en este tiempo realmente es que nosotros nos verdaderamente moremos al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, que permanezcamos en la vid que es Cristo. Y esto significa permanecer en la palabra, aferrarnos a la palabra, en lugar de que nuestra fe disminuya por las situaciones que están pasando en el mundo, porque en Estados Unidos tomó posesión un gobierno que representa el nuevo orden mundial, o el COVID, o las cuestiones económicas que se pueden desencadenar de todo esto que está sucediendo, o las cuestiones políticas que ya estamos viendo algún problema al respecto de eso, porque hay en Europa 12 países que los gobiernos están tambaleando y es muy posible que caigan, incluso líderes que eran unos líderes muy fuertes en eso de su gobierno, es posible que caiga, es posible que en algunos otros países se produzcan grandes conflictos de división y de confrontación y de destrucción por manifestaciones violentas, etcétera, que ya está pasando en algunos países. Usted y yo estamos protegidos por el Señor si habitamos al abrigo del Altísimo, si moramos bajo la sombra del Omnipotente, si de veras, en lugar de decepcionarnos y enfriarnos por este tipo de situaciones, que es una posibilidad que que la Escritura menciona, que por el incremento de la maldad, que lo menciona Jesús en Mateo 24, que por el incremento de la maldad el amor de muchos se enfriará. Si usted y yo estamos advertidos, este es el tiempo en el cual necesitamos prepararnos para que ese incremento de la maldad en el mundo y esas situaciones que se puedan dar, en lugar de disminuir nuestra fe, la aumenten, sabiendo que la venida de Cristo se está aproximando a pasos agigantados. Entonces necesitamos prepararnos para que nuestra fe no merme. Necesitamos meternos cada día más con el Señor en la palabra, en la comunión a través del Espíritu Santo, para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero principalmente no creamos en falsos mesías, no pongamos nuestra esperanza en personas, pongamos nuestra esperanza en el único que va a venir a solucionar todas las situaciones de este mundo, que es Cristo Jesús, cuando venga a establecer su reino milenial. Y también poner nuestra esperanza en la venida de Cristo por su iglesia, en el arrebatamiento. La palabra de Dios dice que antes de que los tiempos se pongan dramáticamente malos, como es la tribulación, la abominación desoladora y la gran tribulación, el Señor va a venir por su iglesia, va a hacer el arrebatamiento de la iglesia y nos vamos a ir con Él. Así que aunque nos toque vivir alguna parte de los tiempos malos, los peores tiempos no nos van a tocar vivirlo, porque el Señor va a venir a traer a su iglesia, a arrebatar a su iglesia, y pasaremos todos esos tiempos de la tribulación, de la abominación desoladora y de la gran tribulación, los pasaremos en la presencia del Señor en el cielo. Entonces lo que necesitamos es estar firmes, porque si nuestra fe se enfría, decae, el amor se enfría, entonces corremos el riesgo de quedarnos acá en esos tiempos supremamente difíciles, que el mismo Señor los tipifica como que si esos tiempos no fueran acortados por causa de los escogidos, ninguno sería salvo. Entonces, este es el tiempo en el cual el Señor nos está llamando a prepararnos, a aferrarnos, a tomarnos de la mano de Él. Tenemos una gran esperanza, no solo en que el Señor nos va a proteger en estos tiempos malos, sino que además nos va a arrebatar antes de que venga lo peor. Entonces, lo único que necesitamos es mantenernos firmes, y esas son las advertencias que el Señor le hace a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. En todas las iglesias lo que les está diciendo es que permanezcan firmes en la fe, que no decaiga su fe,
que aprovechen ese tiempo de preparación para resolver todas aquellas cuestiones que están impidiendo que ellos verdaderamente vivan al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, para que se cobijen en ese abrigo y entonces sean vencedores y reciban la recompensa del arrebatamiento y la recompensa de la vida eterna. Entonces necesitamos aferrarnos. Estos son tiempos en los cuales el Señor ha dicho que va a hacer varias cosas. En primer lugar, en Malaquías capítulo 3, el libro de Malaquías es un libro sumamente importante para nosotros en este tiempo, lo mismo que Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, así como estas tres escrituras que hemos leído, para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos y sepamos cuáles son las cosas que necesitamos trabajar en la comunión con el Espíritu Santo y en la palabra para crecer en esa cobertura, en ese abrigo del Altísimo. En el libro mencioné las tres escrituras, mencioné Apocalipsis 2 y 3, el libro de Malaquías. El libro de Malaquías es la preparación del pueblo de Israel para la primera venida. Ese libro se los dio el Señor a Israel con suficiente anticipación antes de la venida de Cristo. La palabra profética, una de las características de la palabra profética es que tiene cumplimiento no una vez, sino 2 o 3 veces. Porque la palabra de Dios dice en Eclesiastés, las cosas que ya fueron, volverán a ser. Y las cosas que serán ya fueron antes. Entonces el libro de Malaquías prepara al pueblo de Israel para la primera venida de Cristo, pero para nosotros es una gran referencia para prepararnos para la segunda venida de Cristo. En el libro de Malaquías encontramos una serie de cuestiones donde el Señor confronta al pueblo de Israel con cosas de las cuales ellos se han desviado de la verdadera piedad, de la verdadera obediencia a Cristo y entonces o a la palabra, y entonces los confronta. Ese libro nos va a confrontar a nosotros cuando analizamos las mismas cosas que el pueblo de Israel estaba haciendo equivocadamente. Son las cosas que hoy vemos que la iglesia también las está haciendo equivocadamente. Y hay dos cuestiones fundamentales en ese libro que nos hablan acerca de lo que está sucediendo con la iglesia o va a suceder en la iglesia en los próximos días, semanas y meses. La primera, y lo vamos a leer para que lo veamos muy claramente, en el libro de Malaquías, en el capítulo número 3 y versículo número 1, la palabra de Dios dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y este mensajero es el Espíritu Santo en la manifestación del espíritu de Elías. Lo dice en Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6, que él enviará el espíritu del profeta Elías para volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y esto también implica en lo espiritual, volver el corazón de los hijos hacia Dios, para que el corazón de Dios se vuelva hacia los hijos, en esa cobertura de habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Hoy estamos viendo en todas partes esa manifestación del espíritu de Elías confrontando a la iglesia para que retorne a las sendas antiguas, para que retorne a la sana doctrina, y la sana doctrina es la obediencia para la santificación. Porque el Señor Jesucristo viene a traer una iglesia santa, pura, limpia, y sin mancha. Y además la palabra de Dios dice que como hijos obedientes seamos santos, como Él es santo.
Entonces, la sana doctrina es la doctrina no que nos llama a la prosperidad económica, a la hiperfe, al éxito, a la autoestima, sino que nos llama a la santidad, a la obediencia a Cristo. Esa es la sana doctrina. Entonces, y el espíritu de Elías está obrando en el mundo, no solo en Guatemala, no solo en algunos ministerios, sino está obrando en muchos lugares, en muchos ministerios, hablando del regreso a las sendas antiguas, del regreso a la sana doctrina, del regreso a la obediencia a la palabra. Entonces, esto ya se está cumpliendo. El Señor ha enviado a su mensajero, que es el Espíritu Santo, en la forma del espíritu de Elías, que era que llamaba al pueblo de Israel a regresar al Señor. Ahora está llamando a la iglesia a regresar a la sana doctrina, a las sendas antiguas, al propósito y a la voluntad del Señor, que es nuestra santificación. Y dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿Y quién es el templo? Cada uno de nosotros. Entonces vendrá a nosotros y dice: vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Entonces vendrá sobre aquellos que lo están buscando. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los sacerdotes. Y recuérdese que nosotros para Dios somos reyes y sacerdotes. Y limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán ofrenda a Jehová, ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Esto está dicho en aquel tiempo para el pueblo de Israel, pero ahora está dicho para el pueblo de Israel y para la iglesia. Y lo que dice es que Él va a enviar el espíritu de Elías para que nosotros seamos transformados, los que verdaderamente buscan al Señor. Entonces vamos a ser transformados por el Espíritu Santo, pero hay que buscarlo, hay que buscar la comunión con el Espíritu Santo y hay que buscar la palabra de Dios. Y entonces va a haber una separación entre los que verdaderamente le buscan, que van a ser transformados, purificados y serán ofrenda grata a Jehová, y entre los que rechacen ese llamado a la purificación, ese llamado a la transformación, ese llamado a la obediencia, y ellos van a ser juzgados. Porque dice la palabra, los que no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y en el mismo capítulo de Malaquías, capítulo 3, versículos del 13 en adelante, dice la palabra: vuestras palabras contra mí han sido violentas. Este es un reclamo. Dice Jehová: y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? O sea, están rechazando la obediencia, están rechazando el meterse verdaderamente bajo esa cobertura, bajo ese abrigo del Altísimo, y están siguiendo sus propios caminos. Y dice Malaquías 3:15, decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, los que temían a Jehová, notemos que el temor de Dios está presente en todo este pasaje. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre.
y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Es decir, estamos en un tiempo en el cual el Señor va a hacer una separación entre los que verdaderamente son sus hijos, tienen temor de Él, le están buscando, están permitiendo esa transformación del Espíritu Santo por la palabra para santificarse cada día más. Ese será un apartado, y el Señor apartará a los otros, a los que aún diciéndose cristianos realmente no están buscando a Dios, no tienen en Dios sus intereses, sino que lo tienen en las añadiduras, y que no tienen temor de Dios y siguen viviendo para su autocomplacencia, autogratificación y autoexaltación. Entonces, tenemos que tener claro que estos tiempos no nos deben asustar. Estos tiempos, al contrario, nos deben motivar para que nosotros y nuestras familias nos volvamos al Señor de todo corazón, nos volvamos a la obediencia, nos volvamos a la comunión, nos volvamos a ser predicadores todos de la palabra de Dios para con aquellos que todavía no se han convertido, o que su fe está decayendo, o que están confundidos creyendo que son salvos y no lo son, porque no han entregado verdaderamente sus vidas a la autoridad de Cristo y a la autoridad de su palabra, a su obediencia, y han sido engañados creyendo que con solo creer y pedir las bendiciones de Dios ya son salvos, y eso no es así. La palabra de Dios claramente establece que la salvación es determinada por el señorío de Cristo en nuestras vidas, y el señorío de Cristo en nuestras vidas implica la obediencia, la santificación. Como hijos obedientes sean santos como yo soy santo. Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 13 al 16. Entonces necesitamos esa claridad. Si usted y yo tenemos esa claridad y ponemos nuestra mirada en el Señor, no vamos a estar creyendo en falsos personajes que pretenden ser los salvadores del mundo. No va a haber ningún personaje humano que venga a salvar al mundo. Lo único que podría suceder en algún momento es que haya una atenuación de las condiciones malas, pero estas condiciones se van a ir agravando, no por los hijos de Dios, sino estas condiciones se van a ir agravando para que más y más gente venga al verdadero arrepentimiento para ser salvos. No, porque el juicio del mundo va a comenzar el día que la iglesia sea arrebatada. Por lo tanto, los sufrimientos o las dificultades o las contrariedades que podamos enfrentar en este tiempo en realidad son un llamado de Dios para que nos volvamos a Él de todo corazón y lo busquemos mientras Él todavía puede ser hallado. El anticristo es un falso Mesías. Por eso el pueblo de Israel va a afirmar la paz y va a creer que ese anticristo es el falso Mesías que los va a salvar a ellos como pueblo y que va a restaurar la grandeza de Israel, y lo que va a hacer es una grandiosa traición a los 3 años y medio en la abominación desoladora, porque él se va a establecer como Dios en el santuario en el santuario de Dios, y va a reclamar la adoración. Pero antes está el gran engaño de que será un falso Mesías, un falso Salvador. No hay, vuelvo a repetir, mis amados hermanos, porque lo he visto en muchísimos creyentes en este tiempo, pensando que X personaje o cualquier otro personaje o cualquier otro gobierno van a salvar a la humanidad de esta crisis, de todos los problemas en los cuales la humanidad está inmersa el día de hoy. Esa es una gran falsedad, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Es un gran engaño que algunos han elaborado para establecerse como falsos mesías y engañar a la gente. No
pongamos nuestra confianza en ninguna persona, en ningún hombre. Nuestra confianza debe estar únicamente en el Señor Jesucristo. Él es el único salvador de la humanidad y la va a venir a salvar en dos fases: a su iglesia en el arrebatamiento y a los que crean después del arrebatamiento, cuando venga a vencer a todas las fuerzas del anticristo y al anticristo mismo, al falso profeta, y ate al diablo por 1000 años y establezca su reino milenial. Él es el único Salvador. Por lo tanto, nuestra mirada no debe estar puesta en hombres, nuestra mirada no debe estar puesta en gobiernos, nuestra mirada debe estar puesta en nuestro Salvador Jesucristo, porque Él será el único Salvador del mundo. Y algo más que necesitamos también tener muy claro, y es que usted y yo vamos a estar protegidos por el Señor, aunque pasemos dificultades o tengamos que pasar dificultades, vamos a estar plenamente protegidos por el Señor, porque Él es nuestro Padre y Él no va a permitir que sus hijos sean avergonzados. Él es el que va a librar las batallas por nosotros, y Él es el que juntamente con los problemas, con las pruebas, con las dificultades que se nos puedan dejar venir, nos va a dar la salida. Nuestra confianza debe estar puesta solamente en el Señor Jesucristo. Nuestra mirada debe estar puesta en Él. Es el tiempo de voltear nuestra mirada a Él. Y aquí es importante recordar Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 8. La palabra de Dios dice: maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre o en cualquier situación circunstancial. Será como una retama en el desierto que no dará fruto y se secará. Mas bendito el hombre que confía en Jehová, que confía en el Señor, porque entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y todavía en Jeremías 17:9 nos dice algo que nos debe llevar a meditar muchísimo. Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. El corazón es un fabricante de ídolos. El corazón, esa parte engañosa del corazón y perversa, es la que quiere poner su confianza en hombres como salvadores. Es lo que el anticristo, el gobierno mundial y todas las fuerzas demoníacas van a tratar que nosotros hagamos, de poner nuestra mirada, de levantar ídolos humanos, aún creyendo en Dios, de levantar líderes humanos como falsos salvadores. Ningún líder humano, sea quien sea, y póngale el nombre que sea, va a salvar la humanidad y va a detener el plan de los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios están ya establecidos. El programa de Dios hacia los últimos tiempos ya está establecido. Nada ni nadie lo va a cambiar. Dios lo estableció desde antes de la fundación del mundo. Nada lo va a cambiar. No hay hombre que pueda impedir el cumplimiento de esos tiempos. Cualquiera que se levante para decir que va a impedir esos tiempos y que va a mejorar las condiciones de la humanidad, está queriendo establecerse como un falso Mesías, consciente o inconscientemente. Y si creemos en eso, estamos levantando un ídolo en nuestro corazón, y ese fue el grave error del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ellos adoraban a Dios, pero a la par tenían sus otros ídolos. Tenían a Moloch, tenían a Astarot, tenían a Baal, tenían otros dioses. Entonces estaban en una fornicación espiritual, porque creían en Dios, pero creían en otro. Adoraban a Dios, pero adoraban a otro. Y esos falsos mesías van a buscar adoración, van a buscar seguidores, van a buscar que se les establezca como falsos mesías o salvadores de la humanidad.
y eso nos puede llevar a la fornicación espiritual. Tenemos que tener mucho cuidado con eso y desechar, porque el corazón va a querer levantar ídolos. El corazón va a querer levantar ídolos. Mucha gente levantó un ídolo en las elecciones, en las recientes elecciones en Estados Unidos, ya sea a uno de los personajes en contienda o al otro, y en este momento todos están frustrados porque el que ganó no está cumpliendo nada de lo que prometió, y el que perdió no se sabe qué va a pasar. Pero ninguno de los dos es salvador del mundo. Cuando analizamos los programas de cada uno, y lo que vemos ahí es una falsa salvación de la humanidad. La humanidad no va a ser salvada hasta el milenio. La humanidad va a ir de mal en peor. Eso es lo que dice la palabra en segunda de Timoteo, y se lo voy a leer. Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, ellos mismos están siendo engañados. Y van a ir de mal en peor. No van a hacer ninguna solución. Lo que la palabra de Dios nos advierte en estos 3 pasajes, y ahora voy a leer las advertencias que nos hace el Señor para que las tomemos en cuenta y podamos morar al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, permaneciendo en la vid y estando plenamente asegurados. Lo primero, Jesús nos dice en Mateo 24:4. Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Salvador, y a muchos engañarán. Cuidado, porque van a engañar a muchos. No se deje engañar. Aparte de ello, también en la palabra, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 12 y del 14 al 4:2, dice el consejo de Pablo, guiado por el Espíritu Santo hacia Timoteo, son los siguientes. Dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Este es un mensaje para todos nosotros. Vamos a sufrir persecución, o vamos a sufrir tribulación, o vamos a sufrir padecimientos, pero de todas nos librará el Señor. Y también, ojo, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y en el 3:14 al 4:2 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste, persistencia, firmeza. Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuándo? En el contexto de estos tiempos malos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 5 al 8, dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y si amamos su venida, cumpliremos con lo que la palabra de Dios dice aquí. Es cierto, pueden venir persecuciones, pueden venir tribulaciones, pero de todas nos librará el Señor, número 1. Y número dos, si permanecemos, nos está guardada la corona de justicia, que está reservada para todos los que aman su venida. Por lo tanto, una de las cosas que necesitamos nosotros enfocarnos no es en lo temporal, sino en su próxima venida. Y prepararnos y estar preparados para su próxima venida. Entonces el Señor nos va a guardar. Si permanecemos en la palabra, si permanecemos en la comunión con el Espíritu Santo, recuérdese que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consolador y nuestro guiador. Entonces necesitamos la palabra, el Espíritu Santo, vamos a ser guardados y vamos a recibir la corona de justicia que está reservada a todos aquellos que aman su venida. Y amar su venida es prepararnos para su venida, para ser esa iglesia gloriosa, limpia, santa y sin mancha de la que habla Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. Este es un tiempo glorioso para cada uno de nosotros en cuanto a que vamos a experimentar no solo un avivamiento interno en nuestro corazón, sino que además vamos a experimentar nuevos niveles de la presencia de Dios en nuestras vidas, guardándonos, protegiéndonos, fortaleciéndonos, haciéndonos más que victoriosos sobre todas aquellas cosas que pueden sobrevenir en el mundo. Estamos en un tiempo glorioso para todos aquellos que verdaderamente anhelen y busquen cada día más del Señor. Recordemos, y lo vamos a leer, y con este pasaje vamos a terminar en Efesios, en el capítulo número 6 y versículo número 10, lo vamos a leer del 10 al 18. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, la palabra, vestidos con la coraza de justicia, la justicia nos la enseña la palabra, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, la palabra. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, que viene por la palabra, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, que es por la fe en la palabra, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, la palabra y el Espíritu. Fortaleceos en el Señor, la palabra, y en el poder de su fuerza, el Espíritu. Esa es la respuesta para estos tiempos malos. Que venga, no importa. El Señor tiene control. Y el Señor nos va a proteger
si estamos fortalecidos en Él y en el poder de su fuerza. Si habitamos al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente y permanecemos prendidos a la vid que es Cristo, al señorío de Cristo, a la obediencia a Cristo, en el temor de Dios y la obediencia al Señor. En todas las cosas somos más que vencedores. Ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni gobernadores, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y en todas las cosas seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39. Así que, mis amados hermanos, solo estamos advertidos, estamos sabidos, pero también tenemos la solución. No tenemos por qué asustarnos, por qué temer de lo que pueda venir. Lo que venga ya está en los planes de Dios establecidos, así como está establecido que Él nos va a guardar si nosotros permanecemos en Él. Así que busquemos al Señor ahora que puede ser hallado. Profundicemos cada día nuestra relación con Él. Permitámosle al Espíritu y a la palabra que nos transformen, siendo no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, y vamos a estar seguros, total y completamente seguros. Pase lo que pase, gobierne quien gobierne, se traten de establecer el gobierno mundial que quieran establecer, usted y yo vamos a estar seguros en este tiempo si nos refugiamos en el Señor verdaderamente, y vamos a ser arrebatados prontamente. ¿Cuánto tiempo quede? No lo sé, pero queda poco. Hay varios escenarios, pero el más lejano no está muy lejos. No le puedo dar fechas porque la palabra de Dios dice que no sabemos las fechas, pero sí sabemos las temporadas. Y la temporada ya está muy cercana. Como las 10 vírgenes, ya estamos recibiendo los avisos de que el Señor viene. El último aviso es el único que nos falta, el aviso de que ya está aquí. Así que preparemos nuestras lámparas, preparemos nuestro aceite, pongamos nuestra mirada en ese pronto arrebatamiento del Señor y estaremos seguros. En la medida en la que pongamos nuestros ojos en el Señor, en esa misma medida vamos a estar seguros. No nos dejemos impresionar por las cosas que puedan estar pasando en el mundo. Yo creo que las próximas semanas, los próximos meses y los próximos años que nos puedan quedar antes de la venida del Señor van a ser difíciles para los que no están en Cristo. Pero para los que están en Cristo van a ser años de bendición, años de gloria, años de ver la presencia de Dios. No estoy hablando de prosperidad económica, no estoy hablando de nada de eso, estoy hablando de la presencia del Señor, de la gloria del Señor. Vamos a ver la gloria del Señor, vamos a ver ángeles guardándonos, vamos a experimentar cosas sobrenaturales que no hemos experimentado, siempre y cuando permanezcamos en la presencia del Señor. Recordemos que los tiempos son peligrosos, que los tiempos son difíciles, pero por sobre esos tiempos, nuestro Padre es más poderoso y Él está comprometido con nosotros a guardarnos, cuidarnos, ser nuestro castillo, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte. Así que podemos estar tranquilos porque la gloria de Jehová nos cubrirá y nos guardará. Para el mundo serán tiempos muy difíciles. Para los que no estén bien agarrados del Señor serán tiempos difíciles. Pero para nosotros, los que nos agarremos del Señor cada día más, serán tiempos gloriosos. Así que, mis amados hermanos, ya sabemos lo que está por venir. No hay necesidad de más. Le quiero recordar algunas cosas antes de terminar esta transmisión, y es que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida y le ha abierto los ojos a cosas que antes no había visto, compártalo con sus contactos en las redes sociales.
En segundo lugar, les recuerdo que el día de mañana no tenemos transmisión, las iniciamos de nuevo al inicio de la semana, que es el domingo a las 8 de la noche. Les esperamos, si el Señor no ha venido antes y si el Señor lo permite, estaremos compartiendo. Vamos a iniciar una serie, este fue solo un paréntesis que el Señor nos guió a hacer. El domingo comenzaremos una serie acerca de la oración, lo que verdaderamente significa la oración. Y vamos a romper una serie de paradigmas, tabús, etcétera, en base a lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de la oración. Así que les invitamos desde ya para que el próximo domingo a las 8 de la noche nos podamos reunir nuevamente y comencemos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la oración. Y si usted quisiera más enseñanzas que fortalezcan su fe, que vayan, dirijan hacia la obediencia a Cristo, a ser revestido de la novia de Cristo, le ponemos a su disposición nuestro canal en YouTube a nombre de @Gustavo Bianchi. Ahí encuentra cualquier cantidad de enseñanzas que tienen, además del video y el audio, tienen normalmente su bosquejo para que usted lo pueda seguir y leer. Y aparte de ello también ponemos a su disposición nuestra página web que es www.reyesysacerdotes.net. Ahí también hay alrededor de unos 2.500 o 3.000 estudios sobre cualquier tema de los que habla la palabra de Dios, para que usted pueda verlos, leerlos, y muchos de ellos también tienen audio aparte del bosquejo, así que lo invitamos a visitar esos dos sitios. Muy bien, si este fin de semana usted necesita salir de su casa, hágalo, pero hágalo con precaución. Esto quiere decir, póngase la mascarilla, lávese las manos con jabón, cuantas veces pueda, y aparte de ello, mantenga el distanciamiento social si no va a estar con las personas de su grupo familiar. Muy bien, vamos a terminar entonces esta transmisión orando. Vamos a orar por cada uno de nosotros y por nuestras familias, así que le agradecería si usted me pudiera acompañar en esa oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra que nos advierte, que nos amonesta, que nos exhorta, Señor, que nos enseña lo que está por venir para que nos preparemos y sepamos lo que necesitamos hacer en cada una de las circunstancias que podemos enfrentar, Señor. Gracias, Padre, porque tú no nos dejas indefenso frente a las situaciones y circunstancias de nuestro alrededor. Más bien, Señor, tú nos equipas, nos fortaleces, nos armas, Señor, con la palabra y con tu Espíritu Santo, para que podamos ser más que vencedores en medio de esa situación. Gracias, Señor, porque tu perfecto amor echa fuera el temor, Señor. Así que, Padre, gracias por ese perfecto amor de Padre que nos guarda, nos protege y que en todas circunstancias, Señor, nos dará la salida. Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, por ese amor tan grande para con cada uno de nosotros, porque tú de anticipado nos llamaste a esta salvación tan grande, Señor, para protegernos y guardarnos de esos tiempos malos que vendrán sobre el mundo y que ya estamos viendo su manifestación, Señor. Gracias, Padre. Señor, también en esta hora aprovechamos ese regalo que tú nos has dado de tener libre acceso al trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro, Señor. Y hoy levantamos delante de tu trono, Señor, a cada uno de nosotros y nuestras familias, pidiéndote que tu mano poderosa esté sobre cada uno, Señor, sanando al que esté enfermo, restaurando al que esté quebrantado en su corazón, Señor, rompiendo toda mentira, argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y a esa vida victoriosa y abundante que tenemos en ti, Señor.
Padre, te pedimos que tú levantes al que está caído, Señor, que fortalezcas al que está debilitado, que renueves, Señor, ese amor para aquellos, ese amor en aquellos en los que se haya enfriado, Señor. También te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tú extiendas tu manto de alegría sobre aquellos, Señor, que están atribulados, decepcionados, desanimados, frustrados, en depresión, angustia, ansiedad, temor o cualquier emoción negativa, Señor. Pero más allá de ello, Padre, que también tú derrames tu óleo de gozo en sus corazones, sanando toda herida que haya producido o que esté produciendo, Señor, esas emociones negativas, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, también te pedimos que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, te pedimos también por cada ministro del Evangelio, Señor, en Guatemala y en cualquier parte del mundo, que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros en la manifestación del Espíritu de Elías, Señor, para que volvamos, Señor, a la sana doctrina, a la santificación, a la obediencia y preparemos a tu iglesia, Señor, en ese camino, la revistamos, Señor, para que sea la novia santa, limpia, sin mancha, sin arruga que tú vienes a buscar, Señor. Saca de nosotros toda doctrina equivocada, enseñanza equivocada, Señor, o enfocada en otras cosas que no sea, Señor, tu buena, agradable y perfecta voluntad para cada uno de nosotros, que es la santificación, Padre. Señor, te pedimos también que en esta noche a cada uno de nosotros nos des un descanso reparador en nuestros cuerpos, pero que tu Espíritu Santo y tus ángeles nos ministren, Señor, en nuestro hombre interior, para que sean sembradas semillas de eternidad en ellos, Señor, que se transformen en vida, en un estilo de vida que te glorifique a ti y que bendiga nuestras vidas, Padre. Señor, también te pedimos que el día de mañana y el domingo tú nos revistas de tu gozo, que es nuestra fortaleza, porque tú has hecho esos días, Señor, para que nos gocemos y nos alegremos en ti. También te pedimos, Padre amado, que tú pongas en el corazón de cada uno de nosotros no solamente el querer, sino el hacer, de congregarnos, Señor, y no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, principalmente por cuanto estamos viendo, Señor, que estos tiempos son tiempos malos, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por las respuestas a nuestras oraciones, porque hemos orado conforme a tu voluntad. Y tu palabra dice que si oramos conforme a tu voluntad, tú nos concederás todas las peticiones de nuestro corazón. Así que te damos a ti, Señor, las gracias, y no solamente las gracias, sino la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas y en las vidas de los nuestros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan un lindo fin de semana, una linda noche. Les mando bendiciones y abrazos, y el día de mañana, si alguno quiere también recibir alguna enseñanza, vamos a subir una en diferido, más o menos como a las 6, 7 de la noche, pero los esperamos el próximo domingo para iniciar nuestra serie acerca de la oración. Bendiciones para todos, un abrazo, y el próximo domingo nos volvemos a encontrar, primeramente Dios.